Hola, bienvenidos a una nueva edición de Dossier Venezuela. Juan Pablo Guanipa es un hombre decente, un político decente, un político recto, un gran luchador por la democracia de Venezuela, un hombre que lo ha dado todo, un hombre que ha marcado una línea de decencia impresionante. Hace parte de la junta directiva de Primero Justicia, el partido que tenía como candidato a Enrique Capriles. Él quiso ser candidato, lo derrotó Enrique, o su partido tomó la decisión de que fuera Enrique, y hoy a 2 semanas Enrique anuncia que no va y toma la decisión de retirarse de las primarias. Juan Pablo, ¿qué pasó? ¿Por qué se retira Enrique Capriles? ¿Porque él iba mal en las encuestas? ¿O hay quienes dicen que estás buscando un acuerdo con Rosales para que este sea candidato en el 2024? ¿Qué pasó con una persona tan importante como Enrique Capriles en Venezuela? Bueno, embajador Santos, muchas gracias por la conversación y mi saludo a toda la gente que nos escucha en este momento. Bueno, mira, son cosas que pasan en la vida política, ¿no? Yo creo que uno no debe meterse mucho en las decisiones, porque al final la que tomó Enrique fue una decisión absolutamente personal, una decisión que notificó al partido en el momento en que hizo pública su decisión ante la opinión pública nacional, y es algo que uno tiene que respetar. Yo respeto las motivaciones que tuvo para tomar esa decisión. Déjame te hago una preguntita. O sea, ¿ustedes se enteraron cuando él hizo público la decisión? ¿Él no lo habló con ustedes antes? No, eso. Mira, tú sabes que en una oportunidad, no en vísperas de una primaria, sino por una decisión de lo que antes era la Coordinadora Democrática, yo aspiraba a ser alcalde de Maracaibo, y bueno, eso fue en el año 2013, aparecía encabezando las encuestas en la ciudad de Maracaibo para la alcaldía, pero al final se aprobó una norma en el reglamento de la Coordinadora Democrática de esa época, según la cual si alguien de la oposición ejercía un cargo, iba a la reelección sin discusión, sin primarias. Entonces hicieron valer eso y yo tuve que echarme para atrás en ese momento. Y había mucha gente que me decía, sigue adelante, anda como candidato. Y yo dije, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en este momento lo más importante es la unidad de la alternativa democrática. Si nosotros entendemos sinceramente que quien dirige a Venezuela es un dictador, es un usurpador del cargo de la presidencia de la República, nuestra actuación tiene que estar en unidad, enfocada hacia lograr que esa persona salga. Yo estoy de acuerdo con eso y estoy trabajando en función de eso. Como tú sabes, aspiré a ser el candidato de Primero Justicia. Primero Justicia tomó la decisión de que el candidato era Enrique Capriles, y en efecto Enrique tomó la decisión después de un proceso importante, porque Enrique fue elegido candidato el 25 de febrero de este año, de eso hace varios meses, y en este momento él tomó la decisión de no continuar. El argumento que él esgrime es la inhabilitación que pesa sobre él desde el año 2017, que es obviamente una inhabilitación absolutamente no solo injusta, sino inconstitucional. Y bueno, él tomó esa decisión que yo insisto, yo respeto, y nos corresponde ir a la primaria, porque una de las cosas que yo he dicho con mucha contundencia, si nosotros escogimos como mecanismo para elegir candidato la primaria, y ahora como partido no tenemos candidato, por cierto, viene pronto un comité político nacional para tomar otras decisiones, pero lo importante entonces es que la primera decisión es acompañar la primaria. La primera decisión es que todos los dirigentes de Primero Justicia que se comprometieron a ser miembros de mesa, coordinadores de centro de votación, movilizadores, tengan el mismo espíritu de trabajo para ir a la primaria y lograr que la primaria se dé de buena manera. Que hay dificultades, las hay, siempre las va a haber, más cuando tienes una dictadura haciendo lo que está haciendo la dictadura de Maduro para impedir la primaria. Pero nuestra labor en este momento es acompañar esa primaria y lograr que haya un resultado que aceptaremos sea cual sea ese resultado. Pero los miembros del partido quedan entonces en libertad para votar por quien quieran, para trabajar por quien quieran, obvio. Y me parece una grandeza y una gran decencia que el partido diga, estamos comprometidos con el proceso, seguimos en mesas, etcétera, etcétera,
pero ya a la hora de meter el voto, cada cual va a poder votar por quien quiera o va a haber una decisión del partido en otro sentido. Bueno, fíjate que hay una discusión mañana en el Comité Político Nacional para definir eso. Hasta ahora, después de la decisión de Enrique, hubo una reunión de la Junta Directiva Nacional, pero la Junta Directiva Nacional no es la que tiene competencia en cuanto al candidato presidencial de Primera Justicia, sino el Comité Político Nacional, que es un ente que está integrado por dirigentes de todos los estados del país. Son más de 125 personas que conforman ese Comité Político Nacional. Ese comité político se va a reunir y de allí saldrán absolutamente todas las directrices. Ahora, si tú me preguntas mi opinión es que la primera decisión debe ser apoyar la primaria sin mirar para los lados. Y luego el tema de si debemos o no apoyar a un candidato. Yo estoy pensando, hermano, que no es conveniente apoyar a ningún candidato, porque si empezamos a abrir ahora la discusión de quién es el candidato de Primera Justicia entre los que están postulados y que consignaron su nombre ante la Comisión Nacional de Primaria, va a haber elementos de más confrontación dentro del partido que me parece que en este momento no son adecuados. Por tanto, mi opinión es que el partido debe ir directo a la primaria, trabajar con mucho tesón porque la primaria salga bien, pero no asumir el compromiso de apoyar a ningún candidato. Dejarlos en libertad, entonces sería tu recomendación. Mi recomendación es que la gente que quiera ir, que vaya. Yo recomendaría a todos los integrantes de Primera Justicia que vayan, que voten, y al final, cuando tú estás ahí, tú tomas tu decisión. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer, porque insisto, no creo que debemos someternos a un proceso de selección de un nuevo candidato a la presidencia de la República, porque creo que eso nos puede afectar un poco más en la necesaria unidad interna para que el partido pueda ser una fuerza importante en la construcción de la unidad hacia el proceso que nos interesa, que es el proceso en el que podríamos sacar a Nicolás Maduro de esa presidencia que usurpa. Tú hablas de ir en esa primaria, de apoyar esa primaria, que obviamente es absolutamente fundamental, de no generar mayores confrontaciones para apoyar a un candidato, y parece que ese candidato podría ser María Corina. ¿Tú crees que María Corina pueda reunir a todo el mundo y con esa inhabilitación, cómo se puede manejar? ¿Tú cómo ves ese escenario en el futuro? Mira, si el candidato que gane la primaria es un inhabilitado, nosotros tenemos que acompañar a ese candidato, acompañarlo para salir a la calle a presentarle un plan de gobierno a Venezuela, para salir a la calle a rescatar el sueño de cambio que tenemos los venezolanos, para salir a la calle a pelear por condiciones electorales, entre ellas la habilitación, que no es la más importante. Para mí la condición electoral más importante es el registro electoral. El registro electoral venezolano no está bien. Y no está bien porque más de 2 millones de venezolanos que viven dentro del país no se han podido inscribir porque el régimen tiene restringida la inscripción de la gente en el registro electoral. Y si a eso le sumas los más o menos 4 millones de venezolanos que están fuera del país y que no pueden hacer cambio de residencia porque se lo impide el registro electoral, estamos hablando de más de 6 millones de venezolanos que no tendrían posibilidad de votar en la elección presidencial. Para mí, esa es la condición de las condiciones. La más importante es lograr que todos los que están a votar para votar, estén donde estén, puedan hacerlo porque puedan hacer su cambio o porque puedan hacer su inscripción. Pero en conclusión, yo creo que si quien gane, primero apoyo al que gane la primaria, sea quien sea, no me importa el nombre. En segundo lugar, si quien gana la primaria no está habilitado, nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar a esa persona a trabajar con un plan de gobierno que se lo presentemos al país, a rescatar el sueño que la gente quiere de un cambio para Venezuela y a ejercer nuestro derecho a protestar y a negociar para tener condiciones electorales. Precisamente hay la apertura otra vez del espacio de México. ¿Qué crees tú que puede pasar en México? Obviamente, después de lo que pasó en el Medio Oriente, esa política que tenía Estados Unidos y la administración Biden, similar a la que tenía con Irán, yo te doy, o sea, te abro puertas para generar mejores condiciones. Creo que se va a ver un poco afectado, pero ¿qué crees tú que pase en México? ¿Y qué no debe aceptar la oposición? ¿Cuál sería
un resultado aceptable y cuál sería el mejor resultado? Mira, la información que tengo es que México vuelve, pero México no vuelve de la nada. México vuelve de conversaciones previas bilaterales entre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos. Y la información que tenemos es que ellos han llegado a algunos acuerdos. Yo no conozco los contenidos de esos acuerdos, pero supuestamente lo que viene es esa conversación previa hacia la Mesa de México para lograr un convenio a través del cual logremos condiciones electorales y en función de las condiciones electorales se vaya cediendo en el tema de las sanciones. Yo lo quiero ver, soy escéptico, siempre lo he sido, desde que se han comenzado los diálogos, la negociación en Venezuela, te estoy hablando del año 2000, 2002. Desde ese momento, para mí ha sido muy cuesta arriba el tema de la negociación, porque siempre he dicho que en una negociación se reconoce un conflicto y las partes que están en el conflicto reconocen que son parte de ese conflicto y se sientan a discutir y en la discusión hacen concesiones para lograr que haya una solución al conflicto. Yo no creo que el régimen de Maduro quiera resolver ningún conflicto. Ellos lo que quieren es seguir en el poder y utilizan los mecanismos de negociación para darle largas a las cosas, para ganar tiempo y después mantenerse en el poder como lo han hecho. Entonces, a pesar de esa visión escéptica, yo nunca puedo perder la esperanza y todo espacio que se pueda abrir para tratar de lograr que haya sesiones, concesiones, exigencias y respuestas, yo creo que se debe abrir. Y si viene de una conversación bilateral, vamos a revisar qué es lo que viene de esa conversación bilateral y vamos a ver hasta dónde estamos dispuestos a acompañar lo que allí se ha discutido. Obvio, en una negociación es difícil y lograr todo es imposible. Pero quisiera enumerarte una cosa tras otra. A ver, para ti, ¿cuál es no negociable? ¿Cuál es aceptable? ¿Dónde ves cada uno? Entonces, un primer tema, presos políticos. Mira, si nosotros, yo te diría, los presos políticos para mí son sumamente importantes y creo que en Venezuela no hemos sido lo suficientemente solidarios con los presos políticos. Yo te lo digo porque lo mido con mis redes y es una forma de medir las cosas, ¿no? Cuando tú hablas de un preso político, tu publicación tiene poco interés en el público. Cuando hablas de otros temas, el interés se incrementa. Entonces en estos días secuestraron a un muchacho, a un estudiante universitario y lo torturaron. Y la tortura fue además demostrada públicamente. Y nosotros colocamos una publicación acerca de eso y no tuvo mayor aceptación de la gente. Pareciera que la gente está como dedicada a su situación, a su supervivencia, y lo que pase con el otro, que dio parte de su vida por lograr la libertad, pareciera que no es tan importante para muchos. Pero bueno, los presos políticos son un tema importantísimo. Me dicen que dentro de esa conversación hay la liberación de bastantes presos políticos, pero yo te digo algo que para mí es una especulación, porque yo realmente no he estado en esas discusiones y no conozco documentos oficiales, pero ese tema es importante. Y otro tema importante, lo repito, es el tema del registro electoral. Ahí va el segundo tema, el registro para ti es fundamental. Es crucial. Va a ser parte. Es crucial. Mira, yo creo que nosotros le ganamos a Maduro en cualquier elección. En cualquier elección nosotros le ganamos a Maduro. Pero evidentemente si tú logras que 6, 7 millones de venezolanos puedan inscribirse, evidentemente que la posibilidad de ganar es mucho mayor. Es que Maduro tiene un profundo rechazo en el pueblo venezolano y las encuestas lo están diciendo cada vez con más fortaleza. El rechazo a Maduro va entre un 12 y un 8% la aceptación, y la diferencia es el rechazo. O sea que el rechazo a Maduro puede estar fácilmente en un 92%, en un 88% de la población venezolana. El venezolano repudia a Nicolás Maduro, lo repudia, y lo repudia hasta la actitud de desprecio por lo que ha significado para el país. Un señor que sale diciendo que él cree en la paz y entonces tiene presos políticos y torturados. Un señor que dice que cree en el empleo y los venezolanos cobran $5, menos de $5 al mes por salario. Un señor que dice que respeta la libertad de expresión y ha cerrado todos los canales o la mayoría de canales de televisión y emisoras de radio. Maduro es impresentable y la gente lo sabe. Si aquí hay una elección con condiciones,
Maduro no tiene la más remota posibilidad de ganar esa elección. Por eso tenemos que llegar a un día electoral para eso. Y las últimas dos temas, habiendo muchos más, que son fundamentales, es pues la habilitación y el CNE. ¿Qué crees? ¿Qué sería lo que debería pasar en ambos temas y qué crees que pueda pasar? Bueno, con respecto a la habilitación, obviamente que es un derecho que tenemos todos los venezolanos. Yo soy uno de los políticos inhabilitados en este país. Inhabilitado no por cumplimiento de la Constitución, que dice claramente que la inhabilitación es una pena accesoria, una pena principal después de una sentencia definitivamente firme. Eso no pasa en Venezuela. La inhabilitación es administrativa, es decir, el Contralor General de la República, que me inhabilitó a mí, que inhabilitó a varios, hermano, es ahora el presidente del CNE. O sea, el que nos inhabilitó a nosotros hoy lo pasaron de Contralor a presidente del Consejo Nacional Electoral, lo que demuestra la forma como están haciendo las cosas. Por eso hay gente que a mí me dice, mira, Juan Pablo, pero no digas que tú no crees en el CNE, porque eso disminuye la confianza del elector en el voto. Y yo le digo, ¿tú qué quieres? ¿Que diga mentiras? ¿Cómo voy a decir yo que crean en el CNE? Yo lo que tengo que decir es que a pesar del CNE, a pesar de lo que ellos hacen, los vamos a combatir y vamos a hacer todo lo posible para en una elección vencerlos. Eso es distinto a decirle a la gente la mentira de que confíe en el CNE, porque eso puede generar confianza y la gente puede ir a votar por eso. La gente no es estúpida. La gente sabe en lo que estamos. La gente sabe que esto es dictadura y la gente sabe que podría ir a votar con el objetivo de sacar a Nicolás Maduro, a pesar de todas las herramientas que utilizan para interferir en el proceso y lograr ganar sin tener apoyo popular. O sea, el tema del CNE se vuelve un punto fundamental para México. ¿Tú crees que eso se va a tocar? ¿Crees que puede haber un cambio ahí? Porque finalmente los que garantizan condiciones son los miembros del CNE. ¿Qué crees que puede pasar en México? ¿Y crees que ese tema... Hay dos rectores del CNE que se califican como vinculados a la oposición venezolana. ¿Qué sería lo ideal? Que en un momento de polarización como el que vive Venezuela, si tú quieres nombrar un CNE que realmente pueda ser equilibrado, bueno, dos los designa el régimen dictatorial de Maduro, dos los designa la oposición, y el quinto sería alguien designado de mutuo acuerdo, que quizás exista, no sé si existe esa persona que pueda ser designada de mutuo acuerdo, pero eso yo lo veo con muy baja probabilidad de que suceda. La verdad verdadera es que el régimen quiere tener un control del Consejo Nacional Electoral y que la fecha, por ejemplo, de la elección, que es algo que todos deberíamos tener conocimiento de cuál es la fecha, sea para ellos una herramienta para la negociación y no sea una decisión de un ente que debe ser independiente, que debe ser autónomo y que debe ser imparcial y que debería decirla a todas las partes el mismo día, a la misma hora, para que todos juguemos en igualdad de condiciones. Yo honestamente creo que eso no va a pasar. La fecha la va a poner Nicolás Maduro y el CNE actuará en función de lo que diga Nicolás. Pero bueno, algunas cosas tendremos que nosotros permitir que pasen si lo que queremos es lograr el objetivo de llegar al día electoral y aprovechar ese proceso para generar un cambio político en Venezuela. Y si eso no se logra porque han intervenido el proceso y porque han hecho toda una estrategia de trampa para impedir que la voluntad del pueblo se manifieste, que sea entonces un punto de partida para reiniciar un trabajo de calle en favor de lograr que Maduro salga de esa presidencia. Pues Juan Pablo, muchas gracias. Más claridad no puede haber. Y repito, gracias por lo que estás haciendo por la libertad de Venezuela, porque esa es la libertad de todos en América Latina. Gracias por ese trabajo decente y honesto que has hecho. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano, y bueno, seguimos en contacto y pendientes de lo que pasa en Colombia, porque al final el destino de Venezuela y Colombia está totalmente enlazado. Absolutamente. Gracias, Juan Pablo.